Buenas noches, hermanos. Mi nombre es José Prado. Estamos aquí en esta noche una vez más conectándonos con la iglesia Ciudad de Cristo en Managua, Nicaragua. Y estamos yendo por el libro de Hechos, estudiando el libro de Hechos juntos. Así que vamos a comenzar orando y después vamos a leer nuestro pasaje en esta noche. Que viene siendo Hechos capítulo 2 del versículo 14 al 41. Hechos capítulo 2 del versículo 14 al 41. Así que únanse conmigo en oración. ¿Okay? Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia con nosotros. Bendito eres, Señor Jesús, por morir por nosotros en una cruz, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Y por vestirnos, Señor, de la justicia tuya, de esa vida perfecta que tú viviste por nosotros. Señor, te pedimos que en esta noche nos muestres de tu palabra, nos muestres el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos muestres, Señor, qué es el mensaje poderoso que tiene tu iglesia, Señor, el mensaje del Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos míos, hemos estado en el libro de Hechos, ¿verdad? Lo que viene siendo los hechos de los apóstoles, como se le llama, pero nosotros hemos dicho que son los hechos de Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesús continúa edificando su iglesia, Él continúa formando, ¿verdad? Su pueblo, su iglesia, a través del libro de los Hechos. Nosotros vemos la historia de la iglesia primitiva, de cómo la iglesia comenzó, cómo Jesús comenzó a edificar su iglesia a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, del mensaje del Espíritu Santo en la boca de aquellos que eran sus discípulos, ¿verdad? A sus discípulos, así como lo somos nosotros. Así que en esta noche hemos estado viendo, anticipadamente hemos estado viendo cómo el Señor, después de resucitar, pasa 40 días con sus discípulos, y en esos 40 días Él les enseña a ellos todo lo que viene siendo el reino de Dios. Y antes de ascender al Padre, ¿verdad? Él les dice que ellos tienen que esperar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos tienen que esperar para recibir poder. ¿Y poder para qué? Nos dice el capítulo 1, ¿verdad? Versículo 8, que necesitamos poder para ser sus testigos, desde Jerusalén hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y vemos, hace 2 semanas, vimos la llegada de esa promesa, ¿verdad? Cuando están los discípulos unidos, ¿verdad? Completamente dependiendo de la promesa que el Señor les había dado, o en obediencia dependiendo de esa promesa. Y cuando esa promesa llega, vemos cómo descienden del cielo como lenguas de fuego, ¿verdad? Y vemos cómo ellos comienzan a hablar en diferentes lenguas o en diferentes idiomas. Y al comenzar a hablar en diferentes idiomas, vemos cómo una multitud que estaba en Jerusalén se reúne y comienzan a preguntar qué está pasando aquí, ¿verdad? Porque estos hombres, siendo galileos, o sea, siendo hombres pobres, hombres sin educación, ¿cómo es posible que estos hombres están hablando en lenguas que nosotros podemos entender en nuestro propio idioma, ¿verdad? Y ahí nosotros vimos, ¿verdad?, cómo el Señor, lo que viene siendo la promesa, lo que viene siendo ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo. Y en esta noche quería que nosotros viéramos un poco más sobre el mensaje que el Espíritu Santo pone en las bocas de aquellos que somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a leer aquí en Hechos capítulo 2 del versículo 14 al versículo 41. Y así dice la palabra del Señor. Dice así, lean conmigo ahí en sus Biblias, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 14 al 41, dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: Varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras.
porque estos no están borrachos. O sea, acuérdense que ellos habían comenzado a hablar en diferentes idiomas y las personas comienzan a decir, ¿qué pasa con estos hombres? Están borrachos, ¿verdad? Y entonces Pedro dice, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. O sea, son las 9 de la mañana. ¿Cómo es posible que van a estar borrachos, verdad? Si apenas son las 9 de la mañana, les está diciendo. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y entonces aquí viene lo que el profeta Joel dijo, ¿verdad? En Joel capítulo 2, dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones, dice Pedro, varones israelitas, escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice, de él veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará y esperará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, dice Pedro, del patriarca David os puedo decir confiantemente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltando a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaban solamente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Amén, hermanos. Ahí es la palabra del Señor. Bueno, en esta noche quería comenzar haciéndoles una pregunta. Y la pregunta que yo quería hacerles es, cuando ustedes escuchan las palabras ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo,
¿Qué significa eso para ustedes? O sea, ¿qué es la primera cosa que viene a sus mentes cuando ustedes escuchan el que alguien, un pastor, alguna persona, un cristiano, diga, tienen que ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? Porque yo creo que muchas veces la primera cosa que viene a nuestra mente, ¿verdad? Es alguna persona que está haciendo algún tipo de show o pensamos en una persona que está vestida de cierta manera, que habla de cierta manera, que hace ciertos milagros o cosas así. Y normalmente nosotros pensamos en el que ser lleno del Espíritu Santo es una persona que está haciendo cosas supernaturales, ¿verdad? Ahora, nosotros lo que estamos viendo aquí en estos versículos es algo supernatural, definitivamente. Es algo de Dios. Dios lo está haciendo, ¿verdad? Pero yo quiero que nosotros veamos que el ser llenos del Espíritu Santo es el que nosotros comencemos a hablar y vamos a decir, confirmar, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo y confirmar la persona y el trabajo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en esta noche. En esta noche nosotros vemos que la promesa del poder es derramada en su iglesia. Inmediatamente que la promesa de poder es derramada en su iglesia, ¿qué es la primera cosa que la iglesia comienza a hacer? Comienza a afirmar lo que Dios está haciendo y comienza a afirmar la persona y el trabajo de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por que nosotros necesitamos poder. Hoy en día muchas personas hablan de poder. Que necesitamos poder para sacar afuera demonios y poder para hacer milagros y poder para hacer todas estas cosas, ¿verdad? Pero aquí lo que nosotros vemos, ¿verdad? No es el trabajo completo del Espíritu Santo, pero sí vemos el trabajo primordial del Espíritu Santo. Y el trabajo primordial del Espíritu Santo, el por cual Él viene y es derramado en su iglesia, el por cual Él viene y da poder a su iglesia, ¿es para qué? Para que nosotros afirmemos el trabajo de redención del Señor y lo hagamos a través de afirmando la persona de Jesucristo. Estamos afirmando la persona de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 2, versículo 14 al 41 del libro de Hechos. Así que vamos a comenzar y vamos a ver de la primera cosa que vemos es cómo apenas el Espíritu Santo es derramado en su iglesia, ¿verdad? Estos hombres, 120 personas, habían mujeres también incluidas en esas personas. Estas personas comienzan a hablar en diferentes lenguas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿qué es el mensaje que están hablando? ¿Qué es lo que las personas que están escuchando, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos que la primera cosa que Pedro hace al predicar el primer mensaje de la iglesia es él comienza a explicar lo que Dios está haciendo. Él comienza a afirmar lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, ¿verdad? Así que vamos a ver en el versículo 14, la primera cosa que dice aquí, dice así, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró. Entonces, muy importante aquí, porque acuérdense Pedro, ¿verdad? Pedro había negado al Señor 3 veces. Pedro era aquel discípulo amado, ¿verdad? Que siempre decía cosas y el Señor muchas veces lo afirmaba y decía, has dicho algo correcto, Pedro. Pero muchas veces Pedro decía cosas el cual el Señor le decía palabras como apártate de mí, Satanás, ¿verdad? O le decía palabras como tú dices que vas a dar tu vida por mí, yo te digo que antes de que el rooster, no sé cómo se dice en español, ¿verdad? Sonara, vas a negarme 3 veces, ¿verdad? Entonces,
vemos aquí a un Pedro diferente. Pedro ha recibido el poder del Espíritu Santo. Y al Pedro recibir el poder del Espíritu Santo, este poder hace posible que ahora Pedro, en vez de largarse como un cobarde, que ahora Pedro, en vez de negar a Cristo 3 veces, como lo había hecho anteriormente, ¿verdad? Ahora, lleno del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, Pedro se levanta, dice, y poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró. Entonces Pedro comienza a predicar la palabra inmediatamente. Apenas la promesa viene y es derramada en la iglesia, apenas la promesa del Espíritu Santo viene y es derramada, ¿qué es lo primordial que comienza a hacer Pedro? No comienza a hacer un show, no comienza a hablar de diferentes cosas. No, Pedro comienza a declararle a los hombres que están ahí lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo. Y mire lo que les dice. Le dice: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras. Y dice así: porque esto no están borrachos como vosotros suponéis. Me encanta ver, ¿verdad?, el poder con el cual Pedro está hablando. Aquel que cuando una jovencita le pregunta que si él es uno de los discípulos de Cristo, lo niega, ¿verdad? Y ahora está parado delante de una multitud de miles de personas, y delante de esa multitud de miles de personas, el tipo tiene un coraje, ¿verdad? Un poder para ahora decir: miren, hombres de Jerusalén, ¿verdad? Varones judíos, déjenme decirle lo que está pasando aquí. Déjenme darle a ustedes conocimiento de lo que Dios está haciendo aquí, de lo que ustedes están experimentando, de lo que ustedes están viendo. Déjenme explicarle lo que Dios está haciendo. Qué coraje, ¿verdad? Qué diferencia, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos poder, iglesia. Iglesia, sin el poder del Espíritu Santo, nosotros no vamos a tener el coraje de pararnos en una cultura contra Dios, en una cultura que se burla de nosotros, en una cultura que no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? En una cultura donde nosotros vamos a ser perseguidos por el nombre de Cristo, ¿verdad? Nosotros necesitamos poder del Espíritu Santo para nosotros podernos parar con coraje y poder predicar la palabra de Dios y lo que Dios está haciendo, ¿verdad? No predicamos nosotros, no hablamos de nosotros, no hablamos de lo que nosotros estamos haciendo, no hablamos de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces eso me encanta ver, ¿verdad? Y me encanta cómo entonces Pedro, con mucho control propio, con mucha fortaleza, con mucho coraje, ¿verdad? Él comienza con un poquito de sarcasmo, ¿verdad? Él comienza con un poquito de sarcasmo. Mire el versículo 16, él dice, en el 15 le dicen: no es que estos hombres están borrachos, ¿verdad? Y en el 16 dice: sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Entonces, él un poquito de sarcasmo, él le dice: mire, ¿cómo va a ser? Oye, ¿cómo ustedes van a decir que estos hombres están borrachos? Si son las 9 de la mañana. ¿Verdad? En verdad que Pedro tiene un buen coraje, ¿verdad? Y ahí entonces él comienza y él dice: mire, lo que ustedes están viendo no es obra de hombres. Lo que ustedes están viendo no es obra de el alcohol, ¿verdad? Lo que ustedes están viendo es la promesa que Dios había dado a su pueblo hace 800 años por medio del profeta Joel. Eso es lo que ustedes están viendo. Y eso es lo que Pedro comienza a decir. Eso es lo que ustedes están viendo. Y aquí nosotros podemos ver, hermanos, ¿qué es la prédica? ¿Qué es la prédica de la iglesia? ¿Qué es el mensaje de la iglesia? El mensaje de la iglesia es el abrir las escrituras y el poder en las escrituras enseñar las promesas de Dios, lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Porque las escrituras son de Cristo.
Las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis es la historia de redención de Dios redimiendo a su pueblo, ¿verdad? A través de su Hijo amado, Jesucristo. Entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros no abrimos la Biblia para tratar de sacar ciertas escrituras aquí y allá, para tratar de conectarlas a nuestras vidas y hacernos nosotros los protagonistas de la historia. No, el protagonista de la historia es Dios y la historia es de Cristo, o sea, es Cristo. Y esto es lo que nosotros vamos a ver cómo Pedro, él comienza a explicar que lo que estas personas están experimentando es la promesa que Dios le había dado al profeta Joel, ¿verdad? La promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Para qué? Y él nos dice para qué, ¿verdad? Él nos dice que esta promesa es, en el versículo 21, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, la prédica de la iglesia, el mensaje de la iglesia, ¿verdad? No es cinco maneras de ser un mejor padre. Ese no es el mensaje de la iglesia, ¿verdad? El mensaje de la iglesia no es vamos a darte 10 maneras de cómo ser más fructífero. Vamos a darte 6 maneras, 6 pasos de cómo ser más prosperado en tu vida diaria. No, esa no es la prédica de la iglesia. Esa no es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia es: aquí están las promesas de Dios por las cuales Él nos promete un redentor. Y su nombre es Jesucristo. Y esto es lo que Él ha hecho. Ese es el mensaje de la iglesia. ¿Ves? Esa es la palabra de la iglesia. Así que eso es lo que nosotros comenzamos a ver aquí. Comenzamos a ver que Pedro está explicándonos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ahora vamos a ver rápidamente esa promesa que Dios le dio a su pueblo en Joel capítulo 2, ¿verdad? Y aquí Pedro comienza a describir la promesa en el versículo 17. Y él dice así: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Esto es tremendo. Esto es lo que Pedro está haciendo. Pedro, ¿verdad? Están hablando en diferentes lenguas, 120 personas, una multitud se reúne, ¿verdad? Al ver este milagro, ¿verdad? Y Pedro se levanta y Pedro les dice: mire, esas personas que están hablando actualmente no están borrachas. Esas personas no están borrachas. Lo que ustedes están viendo actualmente es la promesa que Joel nos dio hace 800 años. Que él dijo, que Dios dijo a Joel, que vendrá el día en que él derramará de su espíritu a toda persona, ¿verdad? Eso es lo que eso es lo que Pedro está haciendo. Él está llevándonos a la palabra de Dios y explicando lo que Dios ha hecho y las promesas que Dios ha dado. A mí me encanta eso, porque una de las cosas muy importantes es que a las personas que él está predicando son personas que creen en Dios. Son personas que tienen la palabra de Dios. Son personas, no tal vez como hoy en día, que nosotros hablamos con personas que nunca han escuchado la palabra de Dios. Pero estos son israelitas, y estos israelitas conocen la palabra de Dios y conocen la profecía de Joel en Joel capítulo 2, ¿verdad? Ellos conocen que en esa profecía, hace 800 años, el pueblo de Dios, Joel estaba profetizando al pueblo de Dios que Dios iba a castigarles, ¿verdad? Que Dios iba a castigarles. Pero el pueblo se iba a arrepentir
y iba a orar a Dios, y iba a ayunar y a arrepentirse delante de Dios, y Dios los iba a perdonar. Y Dios, en el versículo 19 del capítulo 2 de Joel, dice que Dios les iba a dar grano y a bendecirles y a ponerles de nuevo como su pueblo, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, en el versículo 29, es que cuando Joel comienza a decir, pero vendrá un día, aunque va a haber una bendición al pueblo de Israel, vendrá un día donde va a haber una bendición aún mucho más mayor. Un día donde Dios derramará de su espíritu a toda carne, ¿verdad? Que es una bendición para ellos mucho más grande, algo que el pueblo de Israel esperaba, ¿verdad? Porque ellos entienden de que la bendición de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios en aquellos tiempos simplemente no moraba en personas, ¿verdad? Venía y obraba, daba poder a ciertas personas, pero no a todas personas, no a toda carne, sino que a reyes, a ciertos profetas, ¿verdad? A ciertas personas de importancia que el Señor usaba, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es que toda carne, que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne, mujeres, hombres, judíos, no gentiles, Él iba a derramar sobre toda carne. ¿Ok? Y entonces Pedro se levanta y dice, miren, lo que ustedes están viendo es la promesa de Joel que Dios prometió hace 800 años. Y es una gran bendición, ¿verdad? Pero él también les dice que en esa promesa, cuando el Espíritu Santo venga, cuando su Espíritu sea derramado delante de toda carne, entre toda carne, que dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, muy importante aquí, la palabra profetizarán aquí, no necesariamente Dios está diciendo de que estas personas van a ser como Walter Mercado, ¿verdad? Que van a ser personas que van a ver el futuro y que van a comenzar a hablar del futuro. No, eso no es lo que está diciendo. Mire lo que dice. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Profetizarán es la misma palabra que usamos cuando estamos hablando de ¿qué? De predicar. Están predicando. ¿Y qué? Vamos a decirte, quiero ilustrárselos a ustedes de esta manera, ¿verdad? Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, esa persona comienza su corazón es lleno, ¿verdad? De las cosas de Dios, comenzamos a tener afectos a Dios, comenzamos a querer a Dios, ¿verdad? Comenzamos a desear beber y comer de Él, ¿verdad? Y cuando comenzamos a comer y a beber de Él y a conocer de Él, nuestra mente está siendo lavada a través de su palabra y está siendo llena de su palabra. Es más, esta misma profeta, esta misma profecía, ¿verdad? Promesa de Dios, en Ezequiel dice que Él pondrá su palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está llena de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa persona comienza a hablar, comienza a profetizar, comienza a predicar. Es lo que significa, ¿verdad? Y no simplemente es lo que significa, pero es lo que está pasando. Cuando el Espíritu Santo es derramado, ¿qué están haciendo estas personas? Están haciendo exactamente lo que el profeta Joel había escrito que Dios había prometido. ¿Ves? Entonces aquí nosotros vemos que lo que está hablando Joel es que en los últimos días, cuando el Espíritu Santo venga y sea derramado en toda carne, ¿verdad? Que van a haber hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que aman a Dios, que conocen a Dios,
que conocen a Dios con su corazón, que conocen a Dios en su mente y que Dios están tan llenos del Espíritu Santo que hay un overflow, ¿verdad? De Dios en ellos, que comienzan a hablar, comienzan a profetizar, comienzan a predicar las grandezas de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, es el mismo ejemplo. Pedro está diciéndole, lo que está pasando aquí es exactamente lo que Joel prometió, ¿verdad? Y eso es una gran cosa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de la profetización, verdad? ¿Cuál es el punto de la prédica? ¿Cuál es el punto que hombres y mujeres estén llenos del Espíritu Santo y estando llenos del Espíritu Santo, ellos prediquen las grandezas de Dios? ¿Cuál es ese punto? O el punto está en el versículo 21, ¿verdad? Donde Dios prometió, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Ves? Es exactamente lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ellos iban a hacer. Que ellos iban a ser sus testigos desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Entonces, la función de la iglesia, que es lo que nosotros vimos hace unas cuantas semanas, la función de la iglesia es ser testigos. Nosotros somos testigos de Cristo. Nosotros somos aquellos que proclamamos las grandezas de Cristo, ¿verdad? Y el poder, el Espíritu Santo, la promesa de Joel, que el Espíritu Santo iba a ser derramado en nosotros, ¿es para qué? Para entonces darnos a nosotros el poder que necesitamos para, como Pedro, podernos parar y poder con mucha coraje proclamar, ¿verdad? Dar testimonio de lo que Dios está haciendo a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que significa estar llenos del Espíritu Santo. O sea, si para nosotros estar lleno del Espíritu Santo es correr por toda la iglesia como un loco, eso no es lleno del Espíritu Santo. Si para nosotros estar lleno del Espíritu Santo es es revolcarnos en el piso y comenzar a reírnos como locos, eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es cuando nosotros comenzamos a funcionar como Cristo prometió que íbamos a funcionar, como sus testigos. Estar llenos del Espíritu Santo significa que nosotros vamos a estar llenos de la vida de Cristo en nosotros, y a través de esa llenura nosotros hablamos y profetizamos, proclamamos, predicamos, ¿verdad? La grandeza de aquel que nos llamó del reino de tinieblas al reino de su luz. Eso es lo que significa estar llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Y aquí eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que Pedro comienza a explicar a aquellas personas que él les está predicando, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la segunda cosa que Pedro hace? Número uno, Pedro explica lo que Dios está haciendo a través de el Espíritu Santo. Y número dos, lo que Pedro hace es que Pedro afirma a la persona de Jesucristo. Pedro afirma a la persona de Jesucristo. Mire lo que él dice. Él dice en el versículo 21, dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, si él lo deja ahí, si él simplemente deja la prédica ahí, ¿verdad? Nadie es salvo. Ahora, acuérdense que las personas que están en Jerusalén, las personas a las cuales Pedro les está predicando, son personas que han venido al templo a adorar al Señor. Son personas que han venido a dar sacrificios, han venido a celebrar el día de Pentecostés, ¿verdad? Que es el día en el cual ellos vienen a dar sacrificio por la cosecha que Dios les ha dado, ¿verdad? Ellos vienen a dar sacrificios de gracia, de gratitud, ¿verdad? Así que son personas que creen en Dios, ¿verdad?
Pero aquí Pedro no simplemente dice que sucederá en aquel día que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en ese momento ellos podían haber comenzado a adorar a Dios y poder dar sacrificio y todo esto, no, pero inmediatamente lo que nosotros vemos es que Pedro comienza a afirmar la persona de Jesucristo. O sea, todo aquel, ¿verdad?, todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Y eso es lo que Pedro comienza a revelar. Pedro comienza a revelar quién es el Señor. Miren el versículo 22, dice así: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, pródigos y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Wow. Entonces, el mensaje de la iglesia de Cristo, no puede ser separado, ¿verdad? Nosotros no podemos coger la Biblia y simplemente decir, mira, bueno, esto es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y dejarlo ahí. Nosotros no podemos, o sea, Dios lo que está haciendo no es simplemente transformando tu vida, hacerte una persona más moral, ¿verdad? Dios no simplemente está dándonos sus escrituras para que nosotros sepamos las instrucciones de nuestras vidas, ¿verdad? No. La escritura está aquí para que nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, a nuestro predicar, nosotros podamos proclamar lo que Dios está haciendo y lo que Dios ya ha hecho a través de su Hijo amado, Jesús. Entonces, la prédica sin Cristo no es prédica. El profetizar, ¿verdad?, sin Cristo no es profetizar, no es profecía. ¿Ok? La prédica incluye siempre, ¿verdad?, la persona y la obra de Jesucristo. Y es más, si no me creen, si usted ve todos los sermones del libro de los Hechos, hay 19 sermones y en cada sermón es la misma cosa, ¿verdad? Nuestra proclamación es Cristo. Y eso es lo que Pedro comienza a hacer. Él comienza a revelar Cristo y él les dice, varones, ustedes se acuerdan del Nazareno, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Nazareno? ¿Se acuerdan de todos los milagros que el Nazareno ha hecho? ¿Se acuerdan de cómo el Nazareno le dio vista al ciego y cómo el Nazareno levantó a aquel que no podía caminar y cómo el Nazareno resucitó, ¿verdad?, a Lázaro de entre los muertos? ¿Ustedes se acuerdan del Nazareno? Ese Nazareno estaba confirmado por Dios como el Señor. Ustedes ven que la promesa de Dios es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ese Nazareno, ¿verdad?, es el Señor. Ese Nazareno, el cual hizo todos esos milagros a través de Dios. Ese es el Señor. Es más, él dice el 23, a este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Wow. O sea, aquí está una prédica, la prédica de la iglesia, el mensaje de la iglesia de Cristo. Y el mensaje de la iglesia de Cristo, ¿verdad?, confirma que Cristo es el Señor y que ese Cristo nosotros lo crucificamos. Yo quiero que ustedes entiendan de que Pedro le está hablando a una multitud de miles de personas. Miles de personas. Es más, si leemos libros de historia, muchos libros de historia nos dicen que en el tiempo de Jesús, cuando se celebraba el festival de Pentecostés, era el festival más celebrado de la nación. Y era el festival donde había más de 1 millón de personas en Jerusalén que venían a entregar sacrificios de gratitud a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando que Pedro está predicando a una multitud de miles de personas. Muchas de ellas han venido desde lugares larguísimos. Es más, nosotros vimos en los primeros versículos del capítulo 2 que habían 15 diferentes naciones
representadas que estaban en Jerusalén, judíos que vivían en otras naciones, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que Pedro le está hablando a una multitud. Esa multitud no es la misma multitud que dice crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa multitud, aunque tal vez habían escuchado del Nazareno y habían escuchado de sus milagros y de todas las cosas que había hecho y habían escuchado de que fue crucificado, esa multitud no estaba ahí cuando Cristo fue crucificado. Pero aún así Pedro les dice, a ese lo clavasteis y lo crucificasteis. Entonces es muy importante ver, ¿verdad?, de que Pedro en su manera de hablar, ¿verdad?, en su manera de predicar, él no dice fueron los judíos que crucificaron a Cristo, fueron otros. No, él dice ustedes lo crucificaron. Y ahí nosotros comenzamos a entender lo que viene siendo el mensaje del Evangelio y lo que viene siendo el mensaje del Evangelio en la boca de la iglesia de Cristo. El mensaje del Evangelio en la boca de la iglesia del Cristo siempre tiene como el backdrop, o sea, como la, vamos a decir, como la fundación, ¿verdad? Siempre tiene la realidad de que nosotros crucificamos a Cristo. Fue mi pecado por el cual Cristo fue crucificado. Todos nosotros somos culpables. Todos nosotros somos culpables. Cada clavo en cada mano de Cristo, cada clavo en cada pie de Cristo, cada herida que Él sufrió, cada espina, ¿verdad?, en su cabeza, tiene mi nombre. Tiene mi nombre. Porque yo soy culpable. Mis pecados fueron los que lo crucificaron. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Él les está diciendo, fueron vosotros, o sea, dice aquí, confirmado por Dios, ¿verdad? Y dice, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le mataste. O sea, ustedes lo hicieron. Ustedes lo entregaron. Ustedes los mataron. Ustedes lo crucificaron. Y después él afirma la resurrección de Cristo. Dice en el versículo 24, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, entonces aquí Pedro, ¿verdad?, él dice, miren, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y después viene Pedro y Pedro usa las escrituras para entonces mostrarnos cómo Dios hizo esto. Y es más, él usa las escrituras y él nos lleva a los salmos y nos lleva a David. Y cómo David en el Salmo 110 comienza a profetizar sin saberlo. Comienza a profetizar, ¿verdad?, del sufrimiento del Cristo. Y de cómo Cristo no iba a ser abandonado en Hades, ¿verdad? Cómo su cuerpo no iba a ver corrupción, ¿verdad? Cómo Dios lo iba a levantar y lo iba a poner sobre como el Señor y iba a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todas estas son profecías que dio David en los Salmos, ¿verdad? Y Pedro comienza a explicar, ustedes saben que David murió. David murió, nosotros tenemos la tumba de David. David no ha resucitado entre los muertos, ¿verdad? Pero David estaba hablando de las promesas de Dios, del Mesías que iba a venir, de la línea de David, ¿verdad? De aquel rey de la línea de David que iba a ser el rey, el cual iba a sentarse a la diestra de Dios. Entonces, aquí Pedro comienza, ¿verdad?, el mensaje de la iglesia, mis hermanos. El mensaje de la iglesia siempre lleva a la persona y al trabajo redentor de nuestro Señor Jesucristo. No importa de qué pasaje nosotros prediquemos, no importa si yo predico de Génesis o si yo predico de Apocalipsis, el mensaje de la iglesia siempre lleva el trabajo redentor de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Y eso es lo que nosotros vemos aquí.
Y vemos cómo el Espíritu Santo, a través de Pedro, confirma, ¿verdad? Confirma a Cristo como el Hijo de Dios. Y vemos cómo al hacer esto, hombres y mujeres son quebrantados de corazón y le piden a Pedro, Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando el corazón del hombre es quebrantado y puede ver que a través de su pecado, Cristo fue crucificado, ¿verdad? Y que Dios le levantó de entre los muertos. Cuando nosotros reconocemos de que Dios el Padre levantó a su Hijo de entre los muertos y lo confirma como el Señor de señores y el Rey de reyes y lo pone a la diestra, reinando en gloria, ¿verdad? Si nosotros somos aquellos que por nuestros pecados Él fue crucificado, ¿qué significa eso? Que tenemos un gran problema con Dios, ¿verdad? Si nosotros no hemos visto a Cristo como el Señor, si nosotros no hemos invocado el nombre de Él para nuestra salvación, si nosotros, ¿verdad?, no hemos creído que Dios lo resucitó de entre los muertos, lo que Pedro le está diciendo a estos hombres es que están perdidos. Es que aunque ellos son hombres dévotas de Dios, ¿verdad?, ellos delante de Dios están como enemigos. Porque ellos clavaron a su Hijo. Ellos crucificaron a su Hijo. Y Dios lo ha levantado entre los muertos. Usted se imagina, ¿verdad? Yo me imagino si yo matara a alguien, ¿verdad? Y a las 2 semanas, algo así, me doy cuenta de que esa persona ha resucitado entre los muertos. Usted se imagina el problema que yo tengo con esa persona. O sea, delante de esa persona yo estoy en un gran problema. Y eso es lo que estos hombres están quebrantados. Ellos están quebrantados porque ellos están viendo por primera vez su pecado y están reconociendo de que fue por su pecado que Cristo fue crucificado y que Dios, el Dios que ellos dicen amar, Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. Y si ellos no invocan el nombre de su Hijo, ellos están contra de Dios. Y eso es lo que la prédica, eso es lo que el mensaje de la iglesia es. Como iglesia nosotros hemos ido a amar al mundo. Y amamos al mundo de muchas maneras. De muchas maneras, ¿verdad? Pero ninguna de esas maneras puede eliminar o puede reemplazar nuestra manera primordial. Y esa manera primordial es personas llenas del Espíritu Santo que proclaman, que predican, que profetizan, ¿verdad?, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de hombres y mujeres pecadores, que de cualquier otra forma, de que sin eso, o sea, no podemos tener vida eterna, pero tuviéramos una eternidad en el infierno. Así que mis hermanos en Nicaragua, mis hermanos en Iglesia Ciudad de Cristo, aquí nosotros vemos lo que es ser lleno del Espíritu Santo y el mensaje que el Espíritu Santo trae a nuestras bocas cuando nosotros comenzamos a predicar la palabra del Señor. El Espíritu nos ha dado poder para ser fieles, para tener coraje, para podernos parar delante de una cultura que no quiere escuchar lo que nosotros vamos a decir, pero nos levanta para ser fieles, a hablar de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo amado Jesús, para la salvación de hombres y mujeres pecadores como yo. Así que una bendición para todos allá. Espero estar de nuevo con ustedes en unas cuantas semanas. Voy a orar por ustedes y nos volvemos a ver en 2 semanas.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en explicarnos y en poder nosotros ver las riquezas que hay en tu escritura, Señor. Gracias por Cristo. Gracias que a través de Él invocamos su nombre, Señor, para nuestra salvación. Gracias que tú eres fiel con pecadores como nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Gracias. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Los amo, hermano.